Javier Torres se abría paso con determinación por las calles de Madrid en una soleada tarde de jueves. La luz dorada del atardecer, esa que solo baña la capital, se colaba por las ventanillas de su coche de importación, creando reflejos danzantes sobre el salpicadero de cuero mientras buscaba la calle correcta. A sus 32 años, como heredero de la cadena Supermercados Torres, Javier vivía inmerso en un universo de lujo y privilegio, un mundo de cifras y balances que, sin embargo, le dejaba un persistente desasosiego en el alma. Reuniones interminables, informes financieros, decisiones frías que afectaban a miles de vidas, pero que para él solo eran líneas en una pantalla. Nada de eso lograba llenar el hueco que ni todas sus posesiones materiales podían borrar. «Debe de estar por aquí», murmuró para sí mismo, reduciendo la velocidad al acercarse a una esquina que le resultaba familiar, casi un eco de otra vida. Unos días antes, volviendo de una junta de accionistas, Javier había atravesado este barrio obrero y se había fijado en un pequeño colegio público. No era nada del otro mundo, solo un edificio sencillo, con la pintura algo desgastada, pero con un patio de juegos lleno de color y de las risas de los niños. Esa imagen se le había quedado grabada, un contraste brutal con el universo aséptico y corporativo que habitaba. Hoy, después de otra reunión que le pareció completamente insustancial, decidió que necesitaba hacer algo diferente, algo que de verdad importara. Cuando finalmente localizó el colegio público Las Flores, Javier aparcó y se quedó unos minutos observando. Los críos corrían por el patio y sus risas llegaban hasta él, incluso dentro del coche, como una melodía olvidada. Una sonrisa involuntaria, casi ajena, se dibujó en su rostro mientras cogía un sobre del asiento del copiloto. «Hora de hacer algo que valga la pena», pensó, saliendo del vehículo. El calor de la tarde madrileña le golpeó de inmediato. Javier se aflojó su cara corbata de seda y caminó hacia la entrada. Su traje italiano, perfectamente cortado, destacaba como una nota discordante en aquel entorno, haciéndole sentir un poco fuera de lugar, pero no le importó. Estaba allí por una razón. En la entrada, una simple mesa exhibía una caja casi vacía que contenía unos pocos libros infantiles. Un cartel hecho a mano, con letras de colores, anunciaba: «Las donaciones de libros ayudan a nuestros niños a soñar». Una mujer de mediana edad, con una mirada cansada pero amable, sonrió al verle acercarse. «¿Puedo ayudarle, señor?» «Sí», respondió Javier, sujetando el sobre con firmeza. «Me gustaría hacer una donación al colegio. ¿Dónde puedo hablar con alguien responsable?» «La secretaría está al final de este pasillo», le indicó ella, mirándole con una curiosidad que no disimulaba. No era habitual ver hombres de traje en aquel colegio de barrio. Javier recorrió el pasillo, fijándose en los coloridos dibujos que decoraban las paredes. Había un alma en esos trazos infantiles, una autenticidad que ni el arte más caro de su ático en el barrio de Salamanca podía transmitir. Después de entregar el cheque en la secretaría y rechazar educadamente el certificado de donación que querían darle, Javier decidió dar una vuelta. La administrativa, aún ojiplática por la cuantía de la donación, le dijo que era libre de pasear por el colegio a su antojo. «El recreo empieza ahora. Quizá le gustaría ver a los niños en el comedor». «Es por allí», sugirió, señalando otro pasillo. Javier le dio las gracias y caminó en la dirección indicada, oyendo el creciente bullicio de las voces infantiles. El comedor era un espacio grande y sencillo, con mesas largas donde los niños se arremolinaban para comer. Algunos tenían fiambreras de colores, otros recibían la comida gratuita del colegio. Fue entonces cuando la vio, en una mesa en el rincón más alejado, sentada completamente sola. Una pequeña niña de pelo oscuro, peinado en una trenza, jugaba con una fiambrera azul descolorida. A diferencia de los otros niños, no estaba comiendo. En su lugar, fingía servir comida en platos imaginarios, hablándose a sí misma como si regentara el restaurante más exclusivo de la ciudad. «Aquí tiene su bocadillo especial, mamá», le decía la niña al aire vacío frente a ella. «Y para usted, señor, le he traído zumo de fresa. Es el mejor de la ciudad».
Javier sintió una extraña opresión en el pecho, una mezcla de fascinación y una tristeza profunda y desconocida. Mientras los demás niños comían y charlaban en grupos ruidosos, aquella niña estaba creando un mundo entero de la nada. Su expresión era tan seria y concentrada que parecía que de verdad creía en los platos que estaba sirviendo. Sin pensar demasiado en lo que hacía, se acercó a ella. «Este restaurante parece increíble», dijo con una sonrisa amable. «¿Hay alguna mesa libre?» La niña levantó la vista, sorprendida. Sus grandes ojos oscuros se abrieron aún más al ver a un adulto desconocido hablándole, pero la sorpresa pronto dio paso a una sonrisa radiante que le iluminó la cara. «Sí, señor, bienvenido al restaurante de Sofía», así que ese era su nombre. Javier se sentó en el pequeño banco frente a ella, sintiéndose extrañamente cómodo, a pesar de que sus piernas apenas cabían bajo la mesa baja. «¿Qué me recomienda hoy?», preguntó, entrando de lleno en el juego. Sofía adoptó una pose profesional y seria, colocando sus pequeñas manos en las caderas. «Nuestra especialidad es un bocadillo de todo con queso fundido y patatas mágicas. Y hay un postre sorpresa. Suena delicioso. Tomaré exactamente eso». Con movimientos cuidadosos, Sofía abrió su fiambrera frente a él. Javier observó discretamente y vio que estaba completamente vacía, a excepción de una pequeña nota doblada, escrita con una caligrafía de adulto, apresurada pero llena de cariño. Logró leer las palabras. «Lo siento, mi vida. Te prometo que mañana te mando algo». Sofía cerró rápidamente la fiambrera, como un acto reflejo para proteger un secreto sagrado. Luego continuó su juego, fingiendo reunir ingredientes invisibles, preparando el bocadillo imaginario con la concentración de una chef con estrellas Michelin. «Aquí tiene. Cuidado, que quema». Javier fingió coger el bocadillo y dio un gran bocado, cerrando los ojos para dar más realismo. Es el mejor que he probado en mi vida. ¿Cómo lo haces tan delicioso?» Sofía sonrió, una de esas sonrisas infantiles que parecen capaces de arreglar el mundo. Javier sintió que algo se resquebrajaba dentro de él, como si una puerta que había estado oxidada durante años por fin se estuviera abriendo. «Es el secreto de la chef», respondió ella, llevándose un dedo a los labios en un gesto de complicidad. «¿Trabajas aquí todos los días?», preguntó Javier mientras seguía fingiendo masticar. «Sí, excepto cuando llueve mucho. Entonces el restaurante cierra porque hay goteras», dijo con una naturalidad que desarmaba. «Pero mañana estará abierto. ¿Volverás?». La pregunta, formulada con una inocencia tan esperanzadora, le pilló completamente por sorpresa. Se dio cuenta de que algunos niños de las mesas cercanas les miraban con curiosidad. Algunos susurraban, otros reían en voz baja, pero a Sofía no parecía importarle. Su pequeño mundo imaginario era más real e importante que cualquier juicio externo. «Claro que volveré», respondió Javier, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo una promesa que de verdad quería cumplir, una que no tenía nada que ver con contratos o cifras. La imagen de la fiambrera vacía con aquella sencilla nota no le abandonaba. Un mensaje de una madre a su hija. «Lo siento, mi vida. Te prometo que mañana te mando algo». Esas palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Una promesa de un mañana mejor. Una disculpa cargada de impotencia. Se imaginó a la madre de Sofía escribiendo esas palabras, intentando suavizar la dura realidad para su hija, prometiendo algo que quizá no podría cumplir. Mientras Sofía seguía sirviendo comida imaginaria, contándole historias sobre sus clientes habituales y los platos especiales que inventaba, Javier la observaba con una admiración que crecía por segundos. ¿Cómo podía una niña tan pequeña crear tanta alegría a partir de una situación tan difícil? ¿Cómo podía mantener esa dignidad, esa creatividad arrolladora, cuando la realidad a su alrededor era tan cruda? Sonó el timbre, anunciando el final del recreo. Sofía cerró cuidadosamente la fiambrera. «El restaurante cierra ahora, señor. Vuelva mañana. ¿De acuerdo?» «Volveré». «Te lo prometo», respondió Javier con una sinceridad que le sorprendió incluso a él mismo. Mientras los niños se dirigían de vuelta a sus aulas, Javier se quedó sentado,
mirando la descolorida fiambrera azul que Sofía llevaba con tanto orgullo como si fuera un tesoro. De camino al coche, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía sirviendo comida imaginaria, preservando su dignidad a través de la fantasía. La nota: lo siento, mi vida. Te prometo que mañana te mando algo. Resonaba en sus pensamientos como un mantra. De vuelta en su mundo de lujo y comodidad, Javier pasó el resto del día ausente. Durante las siguientes reuniones veía la cara de Sofía. En los informes financieros pensaba en la fiambrera vacía. En la cena en su espacioso apartamento miró su propio plato y por primera vez en años sintió una profunda y punzante vergüenza. Esa noche, tumbado en su carísima cama con vistas a la ciudad iluminada, Javier tomó una decisión irrevocable. Mañana, esa nota en la fiambrera de Sofía se haría realidad. Para ella habría un mañana diferente, y para Javier también. Javier se despertó más temprano de lo habitual, antes de que el sol empezara a teñir el cielo de Madrid. Por primera vez en mucho tiempo no necesitó una alarma para saltar de la cama. El recuerdo de la fiambrera vacía de Sofía le había acompañado durante toda la noche, y ya tenía un plan claro y nítido en mente. Después de una ducha rápida, se vistió con ropa más informal, unos vaqueros y una camisa sencilla, cambiando su traje habitual por algo menos intimidante. De camino al colegio, se detuvo en unos grandes almacenes en cuanto abrieron y eligió una fiambrera nueva y colorida, con estrellas y planetas. Perfecta, pensó, imaginando la sonrisa de Sofía. La siguiente parada fue una charcutería gourmet del barrio de Chamberí. Javier no estaba muy seguro de lo que le gustaría comer a una niña pequeña, así que le pidió ayuda al dependiente. «Es para mí, para una niña pequeña», explicó, sintiéndose extrañamente cohibido. «Algo sencillo, pero bueno». El dependiente sonrió y le preparó un pequeño bocadillo de jamón ibérico y queso manchego, un poco de fruta fresca cortada, un zumo natural y un pequeño brownie de chocolate artesano. Mientras pagaba, se dio cuenta de que estaba más nervioso que en sus reuniones de negocios más importantes. Cuando llegó al colegio, el ajetreo del inicio del día ya había terminado. Entró en la secretaría llevando con cuidado la nueva fiambrera. «Buenos días. Me gustaría dejar esto para una alumna llamada Sofía», le dijo a la secretaria. La mujer le miró con una mezcla de curiosidad y suspicacia. «¿Es usted un familiar?» «No, soy un amigo de la familia», improvisó Javier. «Pasé por aquí ayer para hacer una donación y conocí a Sofía. Me dijo que a veces no trae almuerzo, así que pensé en ayudar». La secretaria dudó, examinando a Javier y luego la fiambrera con detenimiento. «Podría llamar a su profesora si lo prefiere», se ofreció él, sintiendo que necesitaba aclarar sus intenciones. En ese momento, la puerta de la secretaría se abrió y una joven profesora entró con unos papeles. «Elena, ¿puedes ayudarme con...?» Se detuvo al ver a Javier. «Oh, lo siento. No me di cuenta de que había alguien». La secretaria aprovechó la oportunidad. «Este señor ha venido a traerle un almuerzo a Sofía. Usted es su profesora, ¿verdad, Carmen?» La joven profesora asintió, mirando a Javier con interés. «Sí, Sofía está en mi clase. ¿Es usted familiar suyo?» «En realidad no». Javier volvió a explicar. «Conocí a Sofía ayer y quería hacer algo bueno por ella. Le he traído esta fiambrera y algo de comida». La profesora, Carmen Ruiz, sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. «Es muy amable por su parte. Sofía es una niña maravillosa. Si quiere, puede dárselo usted mismo durante el recreo. Significará mucho más para ella». Javier aceptó la oferta, sintiendo un alivio inmediato. Ver la reacción de Sofía era exactamente lo que quería. Durante las 2 horas siguientes, esperó en una cafetería cercana, respondiendo correos electrónicos en su teléfono sin concentrarse realmente. Cuando finalmente regresó al colegio a tiempo para el recreo, su corazón latía con fuerza, como el de un adolescente. Carmen Ruiz le esperaba en la entrada del comedor. «Está dentro, en la misma mesa de ayer», dijo con una sonrisa cómplice. Javier entró de inmediato, localizando a Sofía sola en su mesa del rincón, jugando una vez más con su vieja fiambrera vacía.
Se acercó lentamente, escondiendo la nueva fiambrera de estrellas a su espalda. ¿Está abierto el restaurante hoy?, preguntó con una sonrisa. Sofía levantó la vista y su cara se iluminó al reconocerle. «¿Has vuelto de verdad? Te lo prometí, ¿no? Y te he traído algo». Javier colocó la nueva fiambrera de estrellas sobre la mesa. Sofía la miró fijamente, luego a Javier, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Es para mí, toda tuya. Y mira, hay algo dentro». Suavemente, como si manejara un tesoro de valor incalculable, Sofía abrió la nueva fiambrera. Sus ojos brillaron al ver la comida de verdad dentro, un bocadillo de verdad y un zumo, y un brownie. Miró a Javier, su expresión cambiando entre la alegría y la confusión. «Pero, ¿por qué?» Javier se sentó a su lado, sintiendo un nudo en la garganta. «Porque me encantó tu restaurante, y todo buen chef merece probar comida de verdad de vez en cuando, ¿no crees?». Sofía asintió seriamente. Luego, con un gesto que pilló a Javier completamente por sorpresa, se inclinó hacia adelante y le dio un rápido abrazo. «Gracias, señor. Me llamo Javier», dijo él, sintiéndose inesperadamente conmovido. «Gracias, Javier», repitió ella antes de volver su atención al bocadillo. Dio un mordisco y sonrió con la boca llena. «Está muy bueno». Javier observó a Sofía comer con un apetito voraz. Después de unos cuantos bocados, se detuvo y miró a su alrededor como si buscara a alguien. «¿Quieres compartir conmigo?» «¡Hay de sobra!», ofreció. La generosidad espontánea de la niña, incluso después de haber pasado hambre, tocó profundamente a Javier. «No, eso es todo para ti. Yo ya he comido, gracias». Sofía siguió comiendo, pero ahora hablaba entre bocado y bocado, como si la comida real hubiera abierto también la puerta a una conversación real. «Mi mamá se va a poner contenta. Se pone triste cuando no hay comida que ponerme a mí y a mi hermana pequeña». «¿Tienes una hermana?», preguntó Javier, genuinamente interesado. «Sí, Lucía. Todavía es pequeña. Solo tiene 3 años. Va a la guardería. La profe de allí le da de comer». Sofía hizo una pausa para beber un sorbo de zumo. «Mi mamá trabaja mucho, ¿sabes? Ahora limpia casas». «¿Limpia casas?». Sofía asintió, su rostro mostrando una seriedad impropia de su edad. «Perdió su trabajo en el supermercado. Ahora limpia casas y a veces cose. Hace lo que puede». La niña sonrió, una sonrisa llena de orgullo. «Es la mejor mamá del mundo». Javier sintió una punzada en el pecho. El supermercado. Podría ser que la madre de Sofía hubiera trabajado en una de las tiendas de supermercados Torres. «Debe ser una persona muy especial», comentó, intentando mantener la voz firme. «Lo es. Ella me enseñó a jugar a los restaurantes». Sofía terminó su bocadillo y cogió el pequeño recipiente de fruta. «Cuando no tenemos comida de verdad, jugamos a que sí. Así no me duele tanto la barriga, ¿sabes?». Javier tragó saliva con dificultad. No, él no lo sabía. Nunca había pasado hambre de verdad en su privilegiada vida. «¿Por eso tienes un restaurante tan guay?», preguntó, intentando mantener un tono ligero. Sofía sonrió radiante de orgullo. «Sí, un día tendré un restaurante de verdad y nadie pasará hambre. Todo el mundo podrá comer, aunque no tengan dinero». El sueño simple y generoso de aquella niña hizo que Javier se sintiera avergonzado de todas las veces que se había quejado de su vida. Charlaron un poco más, Sofía contándole cosas de sus clases, de cómo ayudaba a su madre a cuidar de su hermana pequeña, de los diferentes sitios en los que habían vivido. Sonó el timbre, señalando el final del recreo. Sofía guardó con cuidado el brownie que aún no se había comido. «Voy a llevarle la mitad a Lucía», explicó, partiendo el dulce en 2 trozos desiguales. Un trozo más grande para su hermana. Javier sintió que algo se movía dentro de él, como una pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. Esta niña que tenía tan poco le estaba enseñando sobre la generosidad y el amor de una manera que ninguno de sus mentores de negocios había hecho jamás. «¿Puedo volver mañana?», preguntó Javier, sintiéndose tan vulnerable como un niño. La cara de Sofía se iluminó de nuevo. «Sí,
El restaurante de Sofía siempre está abierto para ti. Cogió ambas fiambreras, la vieja y la nueva, y salió corriendo para unirse a la fila de niños que volvían a clase. A mitad de camino, se giró y saludó a Javier con la mano. Él le devolvió el saludo con una sonrisa que le nacía desde lo más profundo del alma. Javier sabía que algo había cambiado dentro de él, algo que no tenía vuelta atrás. Y por primera vez en años no tenía miedo de ello. Al contrario, se sentía verdaderamente vivo. La sede corporativa de Supermercados Torres ocupaba las 3 últimas plantas de un rascacielos en el Paseo de la Castellana. Desde su despacho en la última planta, Javier podía ver toda la metrópoli extendiéndose hasta el horizonte. Normalmente esa vista le hacía sentir poderoso, en la cima del mundo. Hoy, sin embargo, solo podía pensar en lo pequeña que parecía Sofía en su mesa del rincón del comedor del colegio. Habían pasado 3 días desde que le llevó la fiambrera a Sofía. 3 días en los que cumplió su promesa de volver, trayendo siempre un almuerzo diferente. 3 días en los que aprendió un poco más sobre ella a través de conversaciones sencillas durante el recreo. Pero hoy Javier estaba de vuelta en su propio mundo. Sentado en su sillón de cuero, miraba la pantalla de su ordenador sin ver realmente los números de la hoja de cálculo. Todo lo que podía ver era la sonrisa de Sofía al recibir la nueva fiambrera. «Javier, ¿me estás escuchando?». La voz de su asistente, Diego, le devolvió a la realidad. Estaba de pie frente a él, sosteniendo una carpeta de documentos, con cara de preocupación. «Perdona, Diego. ¿Qué decías? La reunión del consejo. Empieza en 5 minutos». Javier asintió, pasándose una mano por la cara. «Claro. Ya voy». Durante toda la reunión, mientras discutían el cierre de 3 tiendas más para optimizar operaciones y maximizar el beneficio por metro cuadrado, Javier permaneció inquieto. Cada vez que oía términos como reducción de personal necesaria y ajustes estructurales, pensaba en Sofía hablando de su madre perdiendo el trabajo. ¿Cuántas madres solteras se escondían en esos gráficos? ¿Cuántos otros niños como Sofía llevaban fiambreras vacías al colegio? Cuando la reunión finalmente terminó, Javier sintió un peso que nunca antes había notado. En lugar de volver a su despacho, decidió irse temprano. Necesitaba aclarar sus pensamientos, entender mejor lo que estaba sintiendo. Al día siguiente, Javier canceló sus citas y condujo hasta el colegio de Sofía. Estaba decidido a saber más, a comprender más profundamente la situación. La directora, Elena Vargas, le recibió en su pequeño despacho, con aspecto genuinamente complacido de verle de nuevo. «Señor Torres, Sofía no para de hablar de usted y de las fiambreras. Es algo precioso lo que ha estado haciendo». Javier sonrió, sintiéndose incómodo con el elogio. «Es lo menos que puedo hacer. En realidad, me gustaría saber más sobre su situación para poder ayudar de una manera más eficaz». Elena Vargas suspiró, su expresión volviéndose más seria. «Sofía es una de nuestras alumnas más brillantes. Sabía que tiene una imaginación increíble y una capacidad de adaptación que la mayoría de los adultos carecen». «Me he dado cuenta», asintió Javier. «Me habló de su madre, que perdió su trabajo y ahora limpia casas». «Sí, Isabel Martínez, una mujer extraordinaria». La directora rebuscó en una carpeta sobre su escritorio. «Siempre está presente en las reuniones del colegio, incluso con 2 trabajos. Nunca se queja, pero puedo ver lo difícil que ha sido desde que perdió su empleo estable». Javier sintió una creciente curiosidad. Sabe por casualidad el nombre completo de la madre de Sofía, y quizá dónde viven. La directora le estudió por un momento como si calibrara sus intenciones. «Señor Torres, ¿puedo preguntarle cuál es su interés real en esta familia?». Javier no estaba preparado para una pregunta tan directa. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Conocer a Sofía me ha hecho querer ayudar más directamente. Quizá pueda hacer algo que realmente marque la diferencia para ellas. La directora pareció evaluar sus palabras, buscando signos de falsedad o motivos ocultos. Lo que sea que viera debió de satisfacerla, porque su expresión se suavizó.
La madre se llama Isabel Martínez. Cogió un papel y anotó algo. Y aquí está su dirección, en Lavapiés. Javier sujetó el papel con cuidado. Gracias. Confío en usted, señor Torres, añadió la directora con seriedad. Javier asintió, sintiendo el peso de esa confianza. Volvió a su coche y miró la dirección que tenía en las manos. Un barrio modesto, lejos del centro de la ciudad donde él vivía. Comprobando su reloj, se dio cuenta de que era hora de conocer a Isabel Martínez. El barrio de Lavapiés bullía de vida y contrastes. Javier condujo lentamente, observando las calles estrechas y empinadas, los edificios con fachadas de colores, la mezcla de gente de todas partes del mundo. Niños jugaban en las plazas, disfrutando del sol de última hora de la tarde. A medida que seguía el GPS, el paisaje se hacía más denso. Finalmente encontró la dirección. Era un pequeño edificio de apartamentos de varias plantas con una fachada desgastada, pero con encanto. Unas macetas con geranios decoraban los balcones y una escalera interior, estrecha y oscura, conducía a los pisos superiores. Javier aparcó en una calle cercana y se quedó allí unos minutos, simplemente observando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué derecho tenía a irrumpir en la vida de esta familia? ¿Qué diría cuando se abriera la puerta? Estaba a punto de rendirse cuando vio a Sofía salir del portal, de la mano de una mujer joven que llevaba a una niña más pequeña en brazos. Sofía llevaba el mismo uniforme del colegio, pero de alguna manera parecía diferente, más ligera, más infantil, lejos de su papel de chef en el colegio. La mujer que la acompañaba, Isabel, supuso, era simplemente hermosa de una manera natural. Pelo oscuro como el de Sofía, recogido en un moño improvisado, un rostro cansado pero amable, y vestida con ropa sencilla y gastada. La niña más pequeña, presumiblemente Lucía, era prácticamente una versión en miniatura de Sofía. Javier salió del coche, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sofía le vio de inmediato. «Mira, mamá, es Javier», exclamó, soltando la mano de su madre y corriendo hacia él. Isabel se detuvo, de repente alerta, acercando a la hija menor, mientras Sofía abrazaba las piernas de Javier con la fácil familiaridad que los niños muestran cuando confían en alguien. «¿Hola, Sofía?» Javier sonrió a la niña, luego miró a Isabel, que le observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola, soy Javier Torres. Siento aparecer sin avisar». Isabel se acercó lentamente, todavía sosteniendo a Lucía. «Sofía habla mucho de usted», dijo con una voz suave pero firme. «Usted es el hombre de las fiambreras». Javier sintió que se le calentaba la cara. La directora me dio su dirección. «Espero que no le importe». Un breve silencio cayó entre ellos, roto por Sofía, que tiraba de la mano de Javier. «¿Quieres ver nuestra casa? Es pequeña, pero es bonita. Yo ayudo a limpiar todos los días». Isabel intervino. «Sofía, seguro que el señor Torres está ocupado. Probablemente solo ha venido a saludar». En realidad, se apresuró a decir Javier, «Si no es una molestia, me encantaría verla». Isabel le examinó por un momento como si tratara de determinar si representaba algún peligro. Finalmente, asintió levemente. «No tenemos mucho que ofrecer, pero es bienvenido a una taza de café». Su apartamento estaba en el segundo piso. Era pequeño, con solo 2 habitaciones además del baño, pero impecablemente limpio y ordenado. El salón hacía las veces de cocina y comedor, con una pequeña mesa contra la pared. Un sofá bien cuidado pero gastado ocupaba la pared opuesta. Unos pocos juguetes estaban cuidadosamente guardados en una caja de colores en un rincón. «Por favor, siéntese», le indicó Isabel al sofá, dejando a Lucía en el suelo, que corrió hacia la caja de juguetes. «Voy a preparar un poco de café». «No hace falta que se moleste», dijo Javier, sentándose torpemente en el pequeño sofá. «No es ninguna molestia», respondió Isabel con una leve sonrisa. «Es lo menos que puedo ofrecer a alguien que ha sido tan amable con mi hija». Mientras Isabel preparaba el café, Sofía se sentó junto a Javier, emocionada por mostrarle su pequeño rincón en el salón, una pequeña estantería con libros de la biblioteca y dibujos pegados a la pared. «Este eres tú»,
dijo, señalando un dibujo colorido donde un hombre alto de traje sostenía lo que parecía ser una fiambrera. «Y esta soy yo con la fiambrera nueva que me diste». Javier sintió un nudo en la garganta. «Es precioso, Sofía. Aquí está mamá». Sofía señaló otra figura en el dibujo. «Y aquí está Lucía. Somos una familia». Javier se dio cuenta de que él también estaba en el dibujo familiar de Sofía, y eso le conmovió profundamente. Isabel regresó con 2 tazas de café, colocándolas en la mesita. «Sofía, por favor, lleva a tu hermana a la habitación un rato. Quiero hablar con el señor Torres». «Es solo Javier, mamá», corrigió Sofía con la sencillez de una niña. «Vamos, Lucía, vamos a jugar a los restaurantes». Cuando las niñas se fueron, Isabel se sentó en el otro extremo del sofá, sosteniendo su taza con ambas manos como si buscara calor. «Gracias», dijo simplemente, «por lo que ha estado haciendo por Sofía». «No es nada», respondió Javier, sintiéndose extrañamente avergonzado. «Sofía es una niña increíble». «Sí, lo es», sonrió Isabel, una orgullosa sonrisa maternal. «Pero no es común que un extraño se preocupe así, especialmente alguien como usted». «¿Alguien como yo?» Isabel hizo un gesto vago. «Su coche, su ropa. Es obvio que viene de un mundo diferente al nuestro». Javier no pudo discutirlo. Tenía razón, por supuesto. «Sofía me habló de su restaurante», dijo, intentando llenar el silencio. Isabel bajó la vista y Javier se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. «Esa fue idea mía», admitió, su voz más suave. Cuando no teníamos comida de verdad para poner en su fiambrera, le dije que fingiera que era un restaurante». Hizo una pausa, tomando un sorbo de café. «Nunca imaginé que se lo tomaría tan en serio». «Es una idea increíble», dijo Javier sinceramente. «Convertir algo triste en un juego». Isabel le miró a los ojos por primera vez desde que se sentaron. «Haces lo que sea por tus hijos, señor Torres, para protegerlos, para que no sientan el peso de todo». Algo en la forma en que hablaba, en la tranquila dignidad de sus palabras, hizo que Javier quisiera saber más. Sofía mencionó que perdió su trabajo, se aventuró con cautela. Isabel asintió, dejando su taza sobre la mesa. «Solía trabajar como cajera en Supermercados Torres. Estuve allí casi 10 años. Un día anunciaron que esa tienda cerraba. Me despidieron por correo electrónico, sin explicaciones, sin un plan. Desde entonces limpio casas, coso lo que me sale, todo para poner comida en la mesa. A veces ni eso». Javier sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Supermercados Torres, la empresa de su familia, la empresa que él ayudaba a dirigir. Isabel hizo una pausa y sonrió, mirando hacia el dormitorio, donde se oían las risas de las niñas. Pero mi hija nunca se quejó. Cogía su fiambrera vacía y aún así sonreía. Decía que solo era temporal y se escribía notas a sí misma cuando yo no podía. Javier escuchó en silencio, con la garganta apretada. Algo dentro de él estaba empezando a cambiar, definitivamente. Esto ya no era solo una historia triste sobre la familia de un extraño. Era una consecuencia directa de las decisiones que su familia y él mismo tomaban cada día sin considerar a las personas detrás de los números. «Eso debe de haber sido duro», logró decir finalmente. Isabel se encogió de hombros, un gesto que transmitía tanto resignación como fuerza. «Así es la vida para la gente como nosotros. Se cierran puertas y tienes que encontrar ventanas. Lo que importa es que mis niñas están sanas y juntas. Tenemos un techo y la mayoría de los días, comida. Eso es más de lo que muchos tienen». Javier echó un vistazo al pequeño y limpio apartamento. Escuchó a las niñas reír en la habitación de al lado. Pensó en su propio ático, enorme y vacío. ¿A cuántas reuniones había asistido donde hablaban de optimización de personal y reducción de unidades no rentables? ¿Cuántas Isabel Martínez se habían visto afectadas por sus decisiones? No lo sabía, dijo más para sí mismo que para ella. «¿Cómo iba a saberlo?», respondió Isabel sin amargura en su voz. «La gente que toma esas decisiones nunca ve quién está al otro lado.
Para ellos, solo somos números en una hoja de cálculo. Un pesado silencio se instaló entre ellos, roto solo por las risas de las niñas en la otra habitación. «Quiero ayudar», dijo Javier finalmente, mirando directamente a Isabel. «¿De verdad?» Isabel le estudió por un momento como si intentara leer sus verdaderas intenciones. «¿Por qué? ¿Por qué le importa lo que nos pase?» Era una pregunta justa y Javier tenía que ser honesto, porque Sofía me enseñó algo que nunca había visto antes. Su valor, su imaginación, su generosidad, incluso cuando no tenía nada que dar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Quiero hacer algo que de verdad importe por primera vez en mi vida». Isabel no respondió de inmediato. Desde el dormitorio oyeron a Sofía explicarle a Lucía cómo servir a los clientes en su restaurante imaginario. «Parece un buen hombre, Javier», dijo Isabel por fin, «pero no necesitamos caridad, necesitamos dignidad, un trabajo honesto, saber que el mañana no será peor que el hoy». Javier asintió, sintiendo el peso de esas palabras simples y veraces. No tenía una respuesta inmediata, pero sabía que no podía simplemente volver a su vida normal después de hoy, después de ver el hogar detrás de esa fiambrera. Sofía volvió corriendo a la habitación sosteniendo un dibujo. «He hecho esto para ti, Javier», anunció, entregándole el papel de colores. Era un nuevo dibujo del restaurante de Sofía, pero esta vez con clientes en las mesas, incluidos Javier, Isabel y Lucía. «Es el mejor restaurante del mundo», dijo Javier, con la voz ahogada por la emoción. Miró a Isabel y vio algo en sus ojos. Una mezcla de protección maternal, orgullo y quizá, solo quizá, un tenue brillo de esperanza. Javier bajó las escaleras del pequeño edificio con paso pesado. El cielo ya se estaba oscureciendo, pintando la ciudad con profundos tonos de azul. Las palabras de Isabel todavía resonaban en su mente. Supermercados Torres, su empresa, su familia, su responsabilidad. Sentado en su coche, no arrancó el motor de inmediato. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había descubierto. A veces, las coincidencias de la vida eran crueles. De todos los niños con fiambreras vacías, había encontrado a Sofía, la hija de una antigua empleada de la empresa de su familia. La imagen de Isabel describiendo cómo fue despedida por correo electrónico después de 10 años de servicio leal no le abandonaba. Sin explicaciones, sin un plan. Esas palabras le perseguirían durante mucho tiempo. Finalmente arrancó el coche y condujo de vuelta hacia el centro. Las luces de las tiendas y restaurantes parecían ofensivamente brillantes ahora. Los rostros de la gente en las aceras, felizmente ignorantes de las Isabeles y Sofías del mundo. El conserje de su lujoso edificio le saludó con la deferencia habitual. «Buenas noches, señor Torres». Javier respondió automáticamente, cogiendo el ascensor hasta su ático. Nunca antes el contraste entre su vida y la de gente como Isabel había sido tan flagrante. Su apartamento, espacioso y elegantemente decorado, de repente se sintió demasiado grande, demasiado frío. Javier tiró las llaves sobre la mesa y se dirigió a su despacho en casa. Necesitaba confirmar una sospecha que ahora le carcomía por dentro. Encendió su ordenador y se conectó a la red de la empresa. Tenía acceso a prácticamente todos los documentos corporativos, un privilegio de su apellido. Empezó a buscar registros de cierres de tiendas de los últimos años. Unidad 237, Barrio del Este. Cierre aprobado el 17/01. El archivo apareció en la pantalla y Javier lo abrió con el corazón desbocado. El informe era frío y técnico, como todos los documentos corporativos. Análisis de rentabilidad, proyecciones de costes, recomendaciones para la reasignación de activos. En la sección de impacto de recursos humanos, un anexo listaba a los empleados que serían despedidos. Javier deslizó el dedo por la pantalla buscando un nombre específico. Y entonces, allí estaba. Martínez, Isabela. Cajera senior, 9 años y 8 meses de servicio. Despido sin reubicación recomendada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Javier recordaba vagamente esa reunión. Fue a principios de año, una entre docenas de reuniones similares.
Había firmado la aprobación sin hacer muchas preguntas, confiando en el análisis del Departamento de Finanzas y Operaciones. Continuando su búsqueda, encontró la plantilla de correo electrónico que se había enviado a los empleados, impersonal, directa, casi mecánica. Estimado empleado, lamentamos informarle que debido a la reorganización estratégica de la empresa, la unidad donde usted trabaja será descontinuada en un plazo de 30 días. Lamentamos comunicarle que su puesto será eliminado sin posibilidad de reubicación en este momento. Javier cerró el correo electrónico sintiendo náuseas. Eso era lo que Isabel había recibido después de casi una década de servicio, un formulario estándar, probablemente sin ni siquiera su nombre escrito correctamente en algunos casos. En la esquina de la pantalla vio la lista de aprobadores del documento. Su nombre estaba allí, junto a su firma digital. Había estado de acuerdo con todo ello sin pensar nunca en las personas reales detrás de los números. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo. Miles de luces que representaban miles de vidas. ¿Cuántas de esas luces pertenecían a personas que se habían visto afectadas por sus decisiones? ¿Cuántos niños como Sofía, en ese mismo momento, estaban jugando con fiambreras vacías porque él había firmado un documento sin considerar las consecuencias? El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como nunca antes. No era solo tristeza lo que sentía, era un profundo remordimiento, una culpa que no podía ignorar. Javier volvió al ordenador y abrió más informes, más correos electrónicos, más documentos. La historia se repetía en cada archivo. Decisiones frías, vidas irreparablemente cambiadas y su nombre, su firma, su participación silenciosa en todo ello. Pasaron las horas mientras se sumergía más profundamente en la verdad que nunca había querido ver. Para cuando se apartó de su escritorio ya era más de medianoche. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía acelerada. Javier se sirvió una copa y se sentó en el oscuro sofá. La imagen de Sofía ofreciendo comida imaginaria en su restaurante ahora tenía un significado completamente nuevo. No era solo un juego de niños. Era una estrategia de supervivencia, un valiente intento de mantener la dignidad, de transformar el hambre en algo menos doloroso. Y esa nota en la fiambrera. Lo siento, mi vida. Te prometo que mañana te mando algo. ¿Cuántas veces habría escrito Isabel esas palabras, prometiendo lo que no sabía si podría cumplir? ¿Cuántas noches se habría quedado despierta preocupada por lo que comerían sus hijas al día siguiente? Todo por decisiones como las que él firmaba casi a diario. Javier dejó el vaso sobre la mesa y caminó hacia su dormitorio. Se tumbó en la cama king size, mirando al techo. El silencio del apartamento era ensordecedor. En algún lugar de la ciudad, Sofía y Lucía probablemente dormían juntas en una pequeña cama, mientras que Isabel podría seguir despierta, preocupada por las facturas, por el futuro. El sueño no llegaba. Javier daba vueltas en la cama, atormentado por pensamientos e imágenes. Sofía dibujando su restaurante, Isabel sosteniendo su taza de café con ambas manos como si buscara calor. Lucía corriendo a jugar con su hermana mayor, ajena a las dificultades que las rodeaban. Alrededor de las 3 de la mañana, Javier se levantó. Sabía que no dormiría. Volvió al salón y se sentó de nuevo, esta vez sin copa. Por primera vez en años, quizá por primera vez en su vida, sintió que tenía que hacer algo verdaderamente valiente. No sería fácil, no sería cómodo, no sería solo cuestión de firmar un generoso cheque o hacer una donación anónima. Tenía que ser real, algo que realmente marcara la diferencia. No para aliviar su culpa, aunque la culpa era real y merecida, sino para honrar algo que había visto en esa fiambrera vacía, en ese pequeño y ordenado apartamento, en esa familia que se negaba a ser derrotada. Había visto esperanza, una esperanza terca y resiliente que se negaba a rendirse, incluso en las circunstancias más difíciles. Una esperanza que merecía ser recompensada con acciones, no solo con palabras o promesas vacías. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y oro, Javier ya tenía un plan. No sería sencillo. Probablemente se enfrentaría a resistencia,
quizá incluso al ridículo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba a punto de hacer algo que de verdad importaba, algo que podría, solo podría, empezar a corregir un error que nunca debería haber sucedido. La sede de Supermercados Torres ocupaba un imponente edificio en el distrito financiero de la ciudad. La fachada de cristal reflejaba el claro cielo matutino mientras los empleados se apresuraban a entrar para otro día de trabajo. Javier atravesó el vestíbulo principal con paso decidido, ignorando los saludos respetuosos que normalmente devolvería. Su mente estaba centrada en una cosa: la conversación que tendría con su padre. Ricardo Torres, fundador y presidente de la cadena de supermercados, acababa de cumplir 65 años, pero todavía tenía el vigor y la resolución que le habían convertido de propietario de una pequeña tienda de comestibles en uno de los empresarios más exitosos de la región. Era un hombre práctico, directo y, en opinión de muchos, despiadado cuando se trataba de negocios. Javier había programado la reunión para primera hora de la mañana, sabiendo que su padre siempre llegaba antes que nadie. Necesitaba este momento privado, sin otros ejecutivos, ni la secretaria que filtraba la información que llegaba al presidente. «Buenos días, hijo». La profunda voz de Ricardo sonó cuando Javier entró en el gran despacho presidencial. El hombre mayor estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que despertaba lentamente. «Es raro verte aquí tan temprano. ¿Ha pasado algo?» Javier respiró hondo antes de responder. «Tenemos que hablar de algo importante, papá». Ricardo se dio la vuelta, estudiando a su hijo con esa mirada penetrante que intimidaba a ejecutivos mucho más experimentados que Javier. «Parece serio. Siéntate». «Prefiero estar de pie», replicó Javier, sintiendo una firmeza poco común en su propia voz. Ricardo enarcó una ceja, pero no insistió. Se acercó a su escritorio y se apoyó en el borde, cruzando los brazos. «Te escucho». Javier no había ensayado lo que iba a decir. Solo sabía que tenía que ser honesto y directo. Hace poco conocí a una familia. Una madre soltera, 2 hijas pequeñas. La madre trabajó en una de nuestras tiendas durante casi 10 años. Fue despedida cuando cerramos la tienda del barrio del Este. Ricardo permaneció impasible. «Hemos cerrado muchas tiendas en los últimos años, Javier. Es parte del negocio. Las no rentables nos dejan paso para invertir en ubicaciones más prometedoras». «Lo sé. Yo firmé casi todas esas aprobaciones». Javier hizo una pausa, pero nunca había visto el otro lado de la ecuación, las personas reales afectadas por nuestras decisiones. «Los negocios son los negocios», respondió Ricardo con un suspiro. «No podemos salvar a todo el mundo. No estoy hablando de salvar a todo el mundo. Estoy hablando de esta familia en concreto». Javier se acercó manteniendo el contacto visual. Se llama Isabel Martínez. Fue despedida por correo electrónico sin un preaviso adecuado, sin un plan de transición. Ahora limpia casas para mantener a sus hijas. La mayor, Sofía, lleva una fiambrera vacía al colegio y finge que está sirviendo comida. Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo conociste a esta familia? Es una larga historia. Lo importante es que vi de primera mano el impacto de nuestras decisiones. Decisiones que yo ayudé a tomar». Un pesado silencio llenó el despacho. Ricardo estudió a su hijo con una expresión compleja, una mezcla de sorpresa, respeto y quizá un rastro de preocupación. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó por fin. Javier había estado esperando esta pregunta. «Quiero volver a contratarla, darle un nuevo puesto en la empresa con estabilidad y respeto, algo que aproveche sus habilidades y experiencia, pero que también ofrezca un futuro mejor para ella y sus hijas». Ricardo descruzó los brazos y caminó lentamente hacia la máquina de café en la esquina de la habitación. Se sirvió una taza antes de responder. «Sabes que no podemos hacer excepciones como esta. Tenemos protocolos, políticas de contratación. Si hacemos esto por un antiguo empleado, tendremos que hacerlo por todos». «No estoy pidiendo que cambiemos toda la política de la empresa», contraatacó Javier, manteniéndose firme. «Estoy diciendo que en este caso concreto cometimos un error, y quiero arreglarlo».
Ricardo tomó un sorbo de su café, observando a su hijo por encima del borde de la taza. Algo en la mirada de Javier parecía diferente, una determinación que Ricardo no estaba acostumbrado a ver. ¿Por qué es esto tan importante para ti, Javier? Es solo uno entre cientos de despidos que aprobamos cada año. Javier pensó por un momento. Era una pregunta justa. Porque vi el rostro detrás de los números, papá. Vi a una mujer digna luchando por mantener viva la esperanza para sus hijas. Vi a una niña pequeña convirtiendo el hambre en un juego para que su madre no se sintiera culpable. Hizo una pausa para elegir sus palabras. Y porque sé que podemos hacerlo mejor. Que yo puedo hacerlo mejor. Ricardo dejó su taza en el escritorio y estudió a su hijo en silencio. Detrás de su expresión seria, algo parecido al orgullo comenzaba a formarse. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad personal de esto?, preguntó finalmente. Encontrarle un puesto adecuado, formarla si es necesario, asegurarte de que funcione para la empresa y para ella. Lo estoy, respondió Javier sin dudar. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Ricardo caminó hasta quedar cara a cara con su hijo. No será fácil. El consejo lo cuestionará. Otros ejecutivos hablarán. Algunos dirán que estás actuando por sentimentalismo en lugar de por lógica empresarial. Que hablen. Javier mantuvo la mirada firme. No estoy tratando de revolucionar la empresa. Solo quiero corregir algo que hicimos mal y tal vez, en el proceso, recordar a todos que hay personas reales detrás de cada decisión que tomamos. Un destello de sonrisa cruzó el rostro habitualmente serio de Ricardo. Sabes, tu abuelo solía decir que un buen negocio beneficia a todas las partes implicadas. Quizá hemos perdido un poco de vista eso en los últimos años. Hizo una pausa. De acuerdo, Javier, tienes mi aprobación para volver a contratarla. Pero es tu responsabilidad por completo. Javier asintió, aceptando el desafío. Gracias, papá. No me des las gracias todavía, replicó Ricardo, volviendo a su escritorio. La parte más difícil está por llegar. Tendrás que decirle a esta mujer la verdad, quién eres y qué papel jugaste en su despido. Luego tendrás que convencerla de que vuelva a la misma empresa que la desechó. Javier ya había pensado en eso. La idea de revelar su identidad a Isabel le asustaba, pero sabía que era necesario. Lo sé, y eso es lo que pienso hacer. No quiero ocultar nada. Quiero arreglar este error de la manera más honesta posible. Ricardo se sentó en su silla, mirando a su hijo con una nueva expresión, como si realmente lo viera por primera vez. ¿Has cambiado, Javier? ¿Qué ha pasado? Javier pensó en Sofía y su restaurante imaginario, en Isabel y su tranquila dignidad, en Lucía y su futuro incierto. Digamos que por fin entiendo el verdadero significado de lo que hacemos aquí, respondió simplemente. Cuando salió del despacho de su padre, Javier sintió una mezcla de alivio y aprensión. La parte más fácil estaba hecha. Ahora tenía que enfrentarse a Isabel, decirle la verdad y esperar que aceptara su propuesta. No sería una conversación fácil, pero nada que realmente importa lo es. Una lección que apenas empezaba a aprender. Javier condujo lentamente por las calles del barrio, cada manzana acercándole más a una conversación que podría cambiarlo todo o terminar antes de empezar. El pequeño edificio donde vivían Isabel y las niñas parecía más intimidante hoy. Era sábado por la tarde, un momento que Javier había confirmado con la directora del colegio como la mejor oportunidad para encontrar a Isabel en casa. Aparcó su coche y se quedó allí unos minutos, ensayando mentalmente lo que diría, cómo explicar quién era realmente, cómo hablar de su parte en la decisión que cambió su vida. No había una manera fácil, solo la manera honesta. Con ese pensamiento, Javier salió del coche y se dirigió al edificio. Subió las escaleras exteriores con paso pesado, sintiendo cada uno como parte de un camino de redención que acababa de comenzar. Cuando llamó a la puerta, oyó risas de niños al otro lado. Ese sonido le calmó un poco. Recordó por qué estaba aquí. No se trataba de él ni de su culpa, se trataba de hacer lo correcto. Isabel abrió la puerta, vestida con ropa sencilla de casa y el pelo recogido en una coleta informal.
Su rostro registró sorpresa, seguida de una tímida sonrisa. «Javier, no te esperábamos hoy». Antes de que pudiera responder, Sofía apareció corriendo detrás de su madre. Lucía la seguía unos pasos por detrás. «Javier, has venido a jugar a los restaurantes con nosotras». Él sonrió a la niña, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Hola, Sofía. En realidad he venido a hablar con tu madre de algo importante». Isabel notó la seriedad en su voz y asintió. «Sofía, lleva a Lucía a la habitación y enséñale ese juego nuevo que te dieron en el cole». «Vale». Sofía parecía dispuesta a protestar, pero algo en la expresión de su madre la hizo aceptar. «Vale, pero luego puede jugar Javier con nosotras». «Ya veremos», respondió Isabel, pasándole una mano por el pelo a su hija. «Venga, ahora». Una vez que las niñas se fueron, Isabel invitó a Javier a entrar, señalando el sofá. «¿Quieres un café?» «No, gracias», respondió él, permaneciendo de pie. Se sentía demasiado inquieto para sentarse. «Isabel, necesito decirte algo que debería haber dicho desde el principio». Ella se cruzó de brazos, una postura que instintivamente mostraba defensa. «¿Qué es?» Javier respiró hondo. «Ahora o nunca. Mi nombre completo es Javier Torres. Mi familia es dueña de Supermercados Torres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel le miró fijamente, congelada, como si procesara cada palabra lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par y el color desapareció de su rostro. Supermercados Torres, su voz era casi un susurro. «Sí», confirmó Javier, manteniendo la mirada firme, a pesar del impulso de apartarla. «La empresa en la que trabajaste durante casi 10 años». Isabel retrocedió como si necesitara distancia física para procesar la información. Sus ojos, antes cálidos, ahora le escrutaban con confusión y desconfianza. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué...?» Se detuvo, la comprensión amaneciendo en su rostro. «¿Por eso te acercaste a Sofía?» «¿Por mi despido?» «No», dijo Javier rápidamente. «Cuando conocí a Sofía, no tenía ni idea de quién era. Fue una coincidencia, te lo juro. Solo me enteré de la conexión después de mi primera visita, cuando mencionaste que trabajabas en Supermercados Torres». Isabel retrocedió aún más, sentándose en una de las sillas junto a la pequeña mesa del comedor. Sus ojos permanecieron fijos en los de Javier, buscando cualquier atisbo de falsedad. «¿Por qué me dices esto ahora?» Javier se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque mereces saber toda la verdad». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Isabel, no solo soy el hijo del dueño. Soy uno de los ejecutivos que aprobó el cierre de la tienda donde trabajabas». El impacto de esa revelación golpeó a Isabel como una ola. Sus hombros se hundieron y se llevó una mano a los labios para reprimir su reacción. «Tú...» No pudo terminar la frase. Javier sintió que se le apretaba la garganta. Era incluso peor de lo que había imaginado. Ver el rostro de Isabel, el dolor real en sus ojos, era muy diferente a pensar de forma abstracta en los empleados afectados. «Cuando me enteré, investigué los registros. Vi tu nombre en la lista de despidos. Vi el correo electrónico impersonal que enviamos. Vi que no hubo ningún intento de buscarte otro puesto, a pesar de tu excelente historial». Isabel permaneció en silencio, solo mirándole como si cada palabra fuera otro golpe. «Lo que estoy tratando de decir, Isabel, es que lo siento muchísimo, profundamente». Javier dio otro paso adelante, casi suplicando con la mirada. «Nunca pensé en las personas reales detrás de esas decisiones, en los impactos reales, en las familias, en las fiambreras vacías». Al mencionar las fiambreras, la expresión de Isabel cambió. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, pronto reemplazado por una expresión cerrada. «¿Por qué me dices todo esto ahora? ¿Qué quieres de mí? ¿Perdón?» Su voz temblaba ligeramente, pero también tenía firmeza, dignidad. Javier negó con la cabeza. «No he venido esperando el perdón. He venido porque mereces saber la verdad». Y también dudó, consciente de cómo podrían sonar sus siguientes palabras.
He venido a ofrecer algo concreto, no como caridad, sino como una forma de corregir un error. Isabel esperó, todavía recelosa, pero claramente intrigada. Estamos abriendo una nueva tienda en la zona de Mid-City, más grande, con secciones especializadas. Necesitamos un gerente para el departamento de atención al cliente. Javier hizo una pausa. Quiero ofrecerte ese puesto. La sorpresa era evidente en el rostro de Isabel. De todas las cosas que podría haber esperado, esa propuesta probablemente no era una de ellas. Gerente yo era cajera. Una cajera con casi 10 años de experiencia, con excelentes evaluaciones de rendimiento, con un profundo conocimiento de nuestros procesos y valores. Javier esbozó una pequeña sonrisa. Además, cualquiera que logre criar a 2 hijas sola en estas condiciones tiene más habilidades de gestión que la mayoría de nuestros ejecutivos. Isabel no le devolvió la sonrisa. Todavía estaba tratando de procesarlo todo, de comprender las implicaciones. ¿Por qué harías eso? Es remordimiento culpa. Javier consideró la pregunta. Sería fácil negarlo, decir que se basaba puramente en sus méritos, pero se había prometido a sí mismo ser honesto. Inicialmente, sí. Cuando descubrí la conexión, me sentí culpable. Pero ahora se trata de hacer lo correcto. Se arriesgó y se sentó en el sofá, reduciendo la distancia física sin invadir su espacio. Isabel, te mereces este trabajo. Tienes las cualificaciones y la empresa sería mejor con gente como tú en puestos de liderazgo. En la otra habitación se oía a Sofía servir comida en su restaurante imaginario, contando a Lucía historias sobre sus clientes habituales. El sonido pareció ablandar algo en Isabel, que miró brevemente hacia el dormitorio antes de volver a centrarse en Javier. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión. Seguiré visitando a Sofía si me lo permites, y trataré de encontrar otras formas de ayudar sin invadir tu privacidad ni herir tu orgullo. Isabel permaneció en silencio durante varios minutos. Javier esperó, dándole el tiempo que necesitaba. ¿Cuál sería el salario?, preguntó finalmente, su tono pragmático. Javier le dijo una cifra que era más del doble de lo que había ganado como cajera. Los ojos de Isabel se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápidamente. ¿Y los beneficios? Seguro médico completo para ti y las niñas. Estabilidad, un contrato de 2 años con cláusulas de protección, renovable en función del rendimiento, pero con garantías. Isabel asintió lentamente, estudiándole, como si intentara leerle el alma a través de los ojos. ¿Por qué debería confiar en ti ahora, Javier Torres? La pregunta le pilló por sorpresa, no por la pregunta en sí, sino por la cruda honestidad que había detrás. Porque ahora sé quién eres, Isabel Martínez. No un nombre en una hoja de cálculo, no un número en una estadística. Una persona real con hijas reales, con sueños y miedos reales. Esbozó una sonrisa amable. Y porque le hice una promesa a tu hija sobre restaurantes y almuerzos, y pienso cumplirla. Un destello de sonrisa cruzó el rostro de Isabel. Realmente te adora, ¿sabes? Desde el primer día no ha parado de hablar de mi amigo Javier. A Javier se le encogió el corazón. Es una niña increíble. Sí, lo es. Isabel bajó la vista hacia sus manos, luego de nuevo a Javier. Pensaré en tu oferta. No puedo decidir ahora mismo. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites. En ese momento, Sofía volvió corriendo al salón, con Lucía pisándole los talones. Mamá, ¿podemos enseñarle a Javier nuestros dibujos? Isabel y Javier intercambiaron una mirada y ella asintió. Un acuerdo silencioso de que la conversación seria había terminado por ahora. Claro, cariño. En poco tiempo, Javier estaba rodeado de dibujos de colores, mientras Sofía le explicaba animadamente cada detalle. La fácil interacción y la simple alegría de las niñas contrastaban fuertemente con la tensión de la charla que acababan de tener. Cuando se despidió, ya había anochecido. Agradeció a Isabel la conversación honesta y le prometió a Sofía que volvería pronto. Pensaré en todo lo que has dicho,
susurró Isabel en la puerta para que las niñas no oyeran. Y gracias por ser honesto, al menos. Javier asintió. Es lo menos que te mereces. 3 días después, Javier recibió una llamada en la oficina. Era Isabel. Acepto el trabajo, dijo sin preámbulos, pero con una condición. ¿Qué condición? Quiero ser evaluada con los mismos estándares que cualquier otro empleado, sin tratos especiales. Si no soy lo suficientemente buena, tendrás que decírmelo. Javier sonrió, admirando la dignidad de esa mujer. Trato hecho. La nueva tienda de supermercados Torres en la zona de Mid-City era realmente impresionante. Con 2 plantas, secciones gourmet y orgánicas, además de una panadería completa, representaba la nueva dirección que la cadena quería tomar. Isabel empezó a trabajar allí 2 semanas después de esa decisiva llamada telefónica. Los primeros días fueron duros. Aunque conocía bien los procesos de la empresa, el puesto de gerente era nuevo para ella. Hubo una curva de aprendizaje y algunas miradas de sospecha de otros gerentes que se preguntaban cómo una antigua cajera había conseguido tal ascenso. Pero Isabel sorprendió a todos con su dedicación y su conocimiento práctico del funcionamiento diario de la tienda. Sabía exactamente lo que buscaban los clientes, entendía las frustraciones de los empleados de primera línea y tenía ideas prácticas para mejorar la experiencia de todos. Javier la visitaba regularmente en la tienda, manteniendo un trato profesional en el lugar de trabajo. Pero pronto empezó a frecuentar su casa los fines de semana, llevando libros para Sofía y juguetes educativos para Lucía. Un mes después, Isabel recibió su primer sueldo. Al día siguiente, Javier notó algo diferente en ella. El pelo recién cortado, ropa nueva y un brillo en los ojos que nunca le había visto. Las niñas ya tienen fiambreras nuevas, comentó con una sonrisa durante una pausa para el café. Y estamos buscando un apartamento más grande cerca del colegio. Javier sintió una satisfacción que ningún beneficio corporativo le había dado jamás. Me alegro mucho de oír eso. En casa, Sofía también había cambiado. Seguía jugando a los restaurantes, pero ahora con ingredientes de verdad, preparando pequeños aperitivos para todos. Su sonrisa, siempre presente, parecía aún más brillante, y sus coloridos dibujos ahora mostraban una familia feliz. Ella, Lucía, Isabel, y cada vez más a menudo, Javier. La relación entre los tres, Javier, Isabel y Sofía, crecía silenciosamente con cada visita, cada conversación, cada comida compartida. No había grandes declaraciones ni promesas fastuosas, solo un respeto mutuo y un afecto genuino que se desarrollaba de forma natural. Para Javier, estas visitas se convirtieron en el punto culminante de su semana. En su gran y vacío apartamento, a menudo se encontraba pensando en la sencilla calidez de su hogar, la genuina emoción de Sofía al verle llegar, la tranquila fuerza de Isabel para afrontar cada reto con dignidad y determinación. Isabel, a su vez, floreció en su nuevo papel. La seguridad financiera no solo le permitió cuidar mejor de sus hijas, sino que también le permitió redescubrir su propia confianza. Volvió a estudiar, tomando cursos nocturnos de gestión para mejorar sus habilidades profesionales. Hablan de ti todo el tiempo, mencionó Isabel una noche que Javier se quedó a cenar. Las niñas ya dormían y compartían una taza de té en la pequeña cocina. Especialmente Sofía. Te has convertido en parte de su familia. Javier sintió que algo se agitaba en su interior. Vosotras también os habéis convertido en parte de mi vida, de una manera que nunca imaginé. Isabel le estudió por un momento con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Javier? No es que intentaras arreglar un error, es que realmente cambiaste. Lo veo en cómo tratas a los empleados de la tienda, en los pequeños ajustes que estás implementando en la empresa. Javier nunca lo había pensado de esa manera, pero Isabel tenía razón. Su encuentro con Sofía y su fiambrera vacía había transformado no solo sus acciones, sino su perspectiva de la vida. Todavía tengo mucho que aprender, admitió.
Isabel sonrió, una cálida sonrisa que iluminó todo su rostro. Todos lo tenemos. Esa noche, cuando salió del apartamento, Javier supo que algo fundamental había cambiado en su vida. La verdad había sido revelada, no solo a Isabel, sino a sí mismo. Y de las cenizas de ese doloroso descubrimiento, algo nuevo y genuino estaba empezando a florecer. Un nuevo comienzo construido no sobre mentiras o culpas, sino sobre la honestidad y el respeto mutuo. Una oportunidad de redención, no solo para él, sino para todos los implicados. Y todo empezó con una fiambrera vacía y una niña pequeña que se negaba a que las circunstancias difíciles le borraran la sonrisa de la cara. El aroma a pan fresco y salsa de tomate llenaba el pequeño apartamento cuando Javier llamó a la puerta aquel domingo por la mañana. Habían pasado 3 meses desde que Isabel empezó a trabajar en la nueva tienda de supermercados Torres, y mucho había cambiado en sus vidas. Isabel abrió la puerta con una cálida sonrisa, llevando un sencillo delantal sobre ropa informal. Tenía el pelo recogido en un moño relajado, con algunos mechones enmarcando su rostro. Había una ligereza en ella a la que Javier todavía se estaba acostumbrando, una tranquila confianza que crecía cada semana. Justo a tiempo, dijo, haciéndose a un lado para que él pudiera entrar. Sofía está muy emocionada. No ha parado de preguntar cuándo llegarías. Javier entró llevando una pequeña bolsa de papel. He traído el postre. Nada especial, solo unos dulces de una pastelería cerca de mi casa. No tenías por qué, respondió ella, pero su sonrisa demostraba que apreciaba el gesto. El apartamento era el mismo, pero se sentía diferente. Pequeños toques nuevos, unos cojines de colores en el sofá, cuadros en las paredes, cortinas nuevas hacían el espacio aún más acogedor. No eran objetos caros, solo elecciones cuidadosas que reflejaban una recién encontrada estabilidad financiera. Javier. La voz entusiasta de Sofía llegó desde la pequeña cocina de concepto abierto. Corrió hacia él, llevando un diminuto delantal a juego con el de su madre. «Has venido de verdad. Ven a ver, estoy ayudando con la pasta». Javier se agachó para recibir su abrazo, un ritual que se había convertido en rutina entre ellos. No me lo perdería por nada del mundo, y a juzgar por el olor, va a ser la mejor pasta de la ciudad. Sofía le cogió de la mano y le arrastró hacia la cocina. Yo he removido la salsa y he puesto el queso. Mamá me ha dejado cortar los tomates también, con un cuchillo de verdad. Bajo mi supervisión, añadió Isabel, sonriendo mientras le seguía. La pequeña cocina bullía de actividad. Lucía, sentada en su trona, jugaba con plastilina en una mesita, creando formas de colores mientras observaba a su hermana y a su madre cocinar. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Javier, queriendo participar de verdad. Isabel pareció a punto de decir que no era necesario, como de costumbre, pero se contuvo. «Puedes hacer la ensalada. Los ingredientes ya están preparados». Javier se quitó la chaqueta y se remangó, sintiéndose cómodo en el reducido espacio donde 3 personas se movían en una coordinación casi perfecta. Sofía narraba cada paso de la elaboración de la pasta con la intensidad de quien presenta un programa de cocina. «Solíamos hacer esto todos los domingos en nuestro antiguo apartamento», le contó mientras espolvoreaba más queso sobre la pasta. «Pero luego se hizo difícil porque mi madre trabajaba mucho y no tenía dinero para comprar las cosas buenas. Ahora lo volvemos a hacer». Isabel y Javier intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Sofía, una mirada llena de significado no dicho. La sencilla honestidad de los niños a menudo revelaba más que las largas conversaciones de los adultos. «¿Y cuál es la mejor parte de cocinar?», preguntó Javier, intentando desviar el momento emotivo que vio en los ojos de Isabel. «Comer después», respondió Sofía, provocando la risa de todos. La preparación de la comida continuó entre historias y risas. Isabel describió sus primeros desastres en la cocina al intentar impresionar a la abuela de Sofía. Javier compartió recuerdos de la vez que intentó cocinar la cena para impresionar a su primera novia y casi prende fuego a su apartamento. «¿Tuviste una novia?»,
Preguntó Sofía con la curiosidad directa de los niños. Hace mucho tiempo, respondió Javier, cortando tomates para la ensalada. ¿Por qué no tienes una ahora?, insistió Sofía. Sofía la regañó suavemente Isabel. Eso es muy personal. Javier sonrió. No pasa nada. Quizá nunca encontré a la persona adecuada. O quizá estaba demasiado ocupado trabajando para darme cuenta cuando lo hice. Sus ojos se encontraron con los de Isabel por un momento, y algo no dicho pasó entre ellos antes de que ambos apartaran la mirada, ligeramente avergonzados. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la sencilla comida pareció un banquete. Pasta casera con salsa de tomate fresca, una ensalada crujiente, pan todavía caliente y un poco de pollo asado que Isabel había preparado antes. Nada lujoso ni caro, pero hecho con cuidado y afecto. ¿Podemos dar las gracias?, preguntó Sofía, extendiendo sus manos a su madre y a Javier. Isabel asintió, cogiendo la mano de Lucía con una de las suyas y la de Sofía con la otra. Javier completó el círculo, cogiendo las manos de ambas niñas. El gesto era nuevo para él, pero extrañamente reconfortante. Gracias por la comida, comenzó Sofía con soltura. Por la pasta rica, por mi familia, por mi mamá, que ahora sonríe más, por Lucía, que está aprendiendo a hablar mejor, y por Javier, que vino a nuestras vidas y lo hizo todo mejor. Javier sintió un nudo en la garganta. La simplicidad y sinceridad de esas palabras le golpearon con una fuerza inesperada. La comida transcurrió con naturalidad, como una familia acostumbrada a compartir momentos. Lucía hizo un pequeño desastre con su pasta. Sofía habló del colegio y de sus amigas. Isabel discutió los retos y éxitos de su puesto de gerente. Javier compartió historias de su infancia que nunca había contado a nadie. En algún momento, Javier se dio cuenta de que estaba riendo más de lo que lo había hecho en años. Había una ligereza en ese almuerzo de domingo, una sensación de pertenencia que nunca había sentido antes, ni siquiera con su propia familia. Cuando terminaron de comer y las niñas se levantaron de la mesa para jugar, Javier ayudó a Isabel a recoger, trabajando en un cómodo silencio que no necesitaba ser llenado. «Gracias por venir», dijo Isabel por fin, guardando los últimos platos. «Significa mucho para las niñas». «¿Y para ti?», se aventuró Javier, arriesgando un nivel de honestidad que normalmente evitaba. Isabel sonrió, abierta y genuina. «Significa mucho para mí también». Más tarde, mientras todos se acomodaban en el pequeño salón para ver una película que Sofía había elegido, Javier se encontró mirando los rostros que le rodeaban. Isabel, relajada y sonriente. Sofía apoyada en su hombro con la confianza de quien se siente segura. Lucía dormitando en el regazo de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez en su vida, Javier sintió que realmente pertenecía. No como parte de una obligación familiar o un compromiso de negocios, sino como parte de una conexión genuina nacida de las circunstancias más inesperadas. Sofía le miró y sonrió, con los ojos llenos de esa sabiduría inocente que solo tienen los niños. «Me alegro de que hayas entrado en nuestra vida, Javier», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Javier le devolvió la sonrisa, incapaz de poner en palabras cuánto esa sencilla familia había transformado su propia vida. «Yo también, Sofía», respondió finalmente. «Yo también». El otoño pintaba los árboles alrededor del colegio con tonos dorados y rojos. Isabel se ajustó la bufanda mientras esperaba a que Sofía saliera de clase. La brisa fresca le alborotaba el pelo, pero apenas se dio cuenta. Sus pensamientos estaban en su hija y en lo mucho que sus vidas habían cambiado en las últimas semanas. Su nuevo horario de trabajo le permitía recoger a Sofía del colegio 3 veces por semana, un simple lujo que antes no podía permitirse. Como gerente de la nueva tienda de supermercados Torres, Isabel tenía la flexibilidad de organizar su agenda. Todavía se sentía extraño, ese nuevo estatus, esta nueva vida. A veces necesitaba unos segundos al despertar para recordar que ya no tenía que correr entre diferentes trabajos de limpieza todo el día. Apoyada en su modesto coche, recién comprado con sus ahorros, Isabel observaba a otros padres que, como ella, esperaban a sus hijos. No hace mucho, ella habría sido la última en llegar.
agotada después de un día completo de trabajo, perdiendo a menudo la oportunidad de charlar con los profesores u otros padres. Ahora estaba aquí, puntual, sintiéndose parte de esa comunidad. Sonó el timbre, y pronto el patio del colegio se llenó con el alegre parloteo de los niños. Isabel sonrió al ver a Sofía salir del edificio, llevando con orgullo su fiambrera, ahora siempre llena, y charlando animadamente con una amiga. «Hola, mamá». Sofía corrió hacia ella, con los ojos brillantes. «Tengo algo que contarte». Isabel se agachó para abrazarla. «¿Qué es, mi amor? Mi profesora ha llorado hoy por mi almuerzo». Isabel frunció el ceño, confundida. «¿Ha llorado? ¿Qué quieres decir?» Sofía se ajustó la mochila, adoptando esa expresión seria que usaba siempre que contaba algo importante. Vio la nota que pusiste en mi fiambrera y se le saltaron las lágrimas. Luego me abrazó y me dijo que era una niña afortunada. Isabel sintió que se le subían los colores a las mejillas. Esa mañana había metido una simple nota en la fiambrera de Sofía. «Espero que te guste. Con amor, mamá». Un pequeño gesto, casi trivial para muchas familias, pero que significaba todo para ellas. Nos pidió que enseñáramos lo que teníamos en nuestras fiambreras para hablar de la alimentación saludable, continuó Sofía mientras se subía al coche. Cuando abrí la mía, vio el bocadillo cortado en forma de corazón y la nota. La leyó en voz alta y entonces se le puso la voz rara. Isabel sonrió mientras arrancaba el coche. Carmen Ruiz, la profesora de Sofía, conocía bien su historia. Había visto la fiambrera vacía de Sofía durante aquellos tiempos difíciles y había sido testigo del juego del restaurante que Sofía inventó para sobrellevarlo. «¿Cómo te sentiste, cariño?». Sofía pensó por un momento, jugueteando con el cierre de su fiambrera. «Feliz y un poco orgullosa, porque ahora todo el mundo sabe que mi mamá hace los mejores almuerzos y escribe las mejores notas». Isabel extendió la mano y apretó suavemente la de su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Gestos simples, pequeñas cosas, un bocadillo, una nota. Para muchos, nada especial. Para ellas, una victoria diaria, una señal silenciosa de que habían superado los días más oscuros. De camino a casa, pasaron por la nueva tienda de supermercados Torres, donde trabajaba Isabel. Sofía miró por la ventana, señalando con entusiasmo. «Podemos visitar a Javier hoy». «Hoy no, cariño. Está en una reunión importante en otra ciudad, ¿recuerdas? Pero vendrá a cenar el viernes». Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. La presencia de Javier se había vuelto tan natural como el amanecer en sus vidas. Ya no era una sorpresa, sino una certeza reconfortante. En casa, mientras Isabel preparaba la merienda para Lucía, que jugaba con bloques de colores en el salón, Sofía se acercó con una expresión pensativa. «Mamá», dijo después de un momento de silencio, «Carmen ha dicho que la semana que viene habrá una presentación especial. Cada alumno hablará de algo importante para él. Yo quiero hablar del restaurante». Isabel dejó lo que estaba haciendo, prestando a su hija toda su atención. «¿Qué restaurante, cariño?» «El mío, el restaurante de la fiambrera vacía». Sofía habló con total naturalidad, sin rastro de vergüenza o tristeza. «Quiero contarle a todo el mundo cómo jugábamos a imaginar cuando no había comida de verdad y cómo las cosas son diferentes ahora». Carmen dijo que es una historia importante. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón. Era sorprendente cómo Sofía podía hablar de esa época difícil con tanta madurez, convirtiendo un recuerdo potencialmente doloroso en algo valioso. «¿Estás segura de que quieres hablar de ello delante de todo el mundo?» Sofía asintió con confianza. «Sí, y quiero que vengáis a verme tú y Javier». «Javier también. Él es parte de la historia. No fue el primero que vio mi restaurante y pidió un bocadillo imaginario». Isabel no podía estar en desacuerdo. Javier había entrado en sus vidas por esa fiambrera vacía, y ahora era imposible imaginar un futuro sin él. «Le invitaré entonces», prometió, volviendo a preparar la merienda de Lucía. Pero su mente ahora estaba llena de pensamientos sobre cómo la vida había cambiado drásticamente en los últimos meses. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Isabel llamó a Javier.
Estaba en otra ciudad para una conferencia sobre responsabilidad social corporativa, un nuevo interés que había desarrollado en los últimos meses. Sofía quiere que vengas a su presentación del colegio, le explicó Isabel, sentada en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Va a hablar del restaurante de la Fiambrera. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿No le da vergüenza hablar de ello?, preguntó finalmente Javier. Isabel sonrió, aunque él no podía verla. No, para ella es solo parte de la historia, algo que pasó y que superamos juntas. ¿Juntas?, repitió Javier en voz baja. Es increíble cómo ha convertido algo potencialmente doloroso en una lección positiva. Siempre ha sido así. Incluso en los momentos más difíciles, Sofía encontraba la manera de ver la belleza, de crear algo especial. Isabel hizo una pausa, sintiendo un cálido consuelo al hablar de su hija. Quizá por eso te conmovió tan profundamente la primera vez que la conociste. Me cambió la vida, respondió Javier simplemente. Ambas lo hicisteis. Esas palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado no dicho. El corazón de Isabel se aceleró ligeramente. «¿Así que vendrás a su presentación?», preguntó, volviendo al tema original. «Estaré allí. No me lo perdería». La semana pasó volando. Isabel usó su día libre para ayudar a Sofía a preparar su presentación. Juntas, organizaron fotos de la fiambrera original, decidieron lo que diría Sofía y ensayaron un par de veces. La facilidad con la que Sofía hablaba de aquellos tiempos difíciles sorprendió y conmovió a Isabel. Javier regresó de la conferencia el jueves y pasó la noche del viernes con ellas, escuchando a Sofía ensayar su presentación por última vez. Sentado en el pequeño sofá del salón, con Lucía dormida en su regazo, Javier observaba a Sofía con una admiración que calentó el corazón de Isabel. El día de la presentación finalmente llegó. El aula estaba decorada con carteles de colores y flores para la ocasión especial. Padres y tutores se apretujaban en sillas diminutas destinadas a los niños, creando una escena casi cómica de adultos apretados en asientos en miniatura. Isabel y Javier se sentaron juntos al fondo de la sala, tratando de ignorar las miradas curiosas de otros padres. La presencia regular de Javier en la vida de Sofía había despertado inevitablemente especulaciones en la pequeña comunidad escolar. «Estoy nerviosa», susurró Isabel, alisando el sencillo pero elegante vestido que había elegido para el evento. Javier sonrió, una sonrisa que parecía reservada solo para ella. «Va a ser genial. Sofía es genial». Carmen Ruiz comenzó el evento explicando que cada alumno hablaría de algo significativo en sus vidas, una persona, un objeto, un recuerdo. Las presentaciones comenzaron con los niños subiendo uno a uno al improvisado escenario en la parte delantera de la sala, hablando de mascotas, viajes de vacaciones y juguetes favoritos. Cuando le tocó el turno a Sofía, Isabel sintió que Javier le cogía la mano y se la apretaba brevemente, un gesto silencioso de apoyo que se habían acostumbrado a compartir. Sofía parecía diminuta frente al público, pero su postura era segura. Sostenía su vieja fiambrera azul descolorida en una mano y la nueva y colorida que Javier le había regalado en la otra. «Me llamo Sofía Martínez y voy a hablar de cómo la comida es una forma de cuidar». La simplicidad y profundidad de esa declaración de apertura pilló a todos por sorpresa. Para una niña tan pequeña era una observación extraordinariamente profunda. «Esta es mi antigua fiambrera», continuó Sofía, levantando el objeto gastado. «Antes no teníamos mucho dinero y a veces se quedaba vacía. Pero mi mamá me enseñó a fingir que era un restaurante». Isabel sintió que le ardían los ojos. A su lado, Javier estaba quieto, absorbiendo cada palabra. Solía fingir que servía comida a otros niños. Era divertido, y así nadie sabía que no tenía almuerzo de verdad. Sofía sonrió sin una pizca de autocompasión. «Mi mamá me escribía notas prometiendo que pronto volveríamos a tener comida de verdad. Siempre cumplía sus promesas, aunque solo fuera un trocito de pan». La sala estaba en completo silencio. Algunos padres parecían incómodos, quizá confrontados con una realidad que preferían ignorar.
Otros estaban visiblemente conmovidos. Carmen Ruiz observaba con lágrimas que amenazaban con derramarse. Un día, un hombre vino al colegio y pidió sentarse en mi restaurante. Sofía miró directamente a Javier, su rostro iluminándose. Era Javier. Fue mi primer cliente de verdad. Fingió comer mi comida imaginaria y volvió al día siguiente con una fiambrera nueva llena de comida de verdad. Javier bajó la vista, visiblemente emocionado. Isabel le apretó suavemente la mano. Ahora mi mamá tiene un buen trabajo y nuestra vida ha cambiado. Mi fiambrera siempre está llena. Sofía levantó la nueva y colorida. Pero todavía juego a los restaurantes a veces, porque aprendí que la comida no es solo para matar el hambre. Es una forma de demostrar que te importa. Sofía hizo una pausa, recorriendo al público con una seriedad muy superior a sus pocos años. Cuando alguien te hace comida, te está diciendo, ¿me importas? Cuando compartes tu almuerzo, estás diciendo, ¿me importas? Mi mamá siempre me cuidó, incluso cuando no teníamos casi nada. Y ahora puede demostrar ese cuidado con almuerzos especiales y notas cariñosas. Isabel ya no pudo contener las lágrimas. Corrieron silenciosamente por sus mejillas. Javier no estaba mucho mejor, parpadeando discretamente para alejar las lágrimas. Así que, cuando comáis hoy, recordad que la comida es más que solo comida. Es cuidado, es amor, es familia. Sofía sonrió, concluyendo simplemente, «Esa es mi historia. Gracias por escuchar». El aplauso que siguió fue cálido y genuino. Sofía hizo una pequeña reverencia antes de volver a su asiento, obviamente orgullosa de su presentación. Isabel miró a Javier, viendo que estaba tan conmovido como ella. Algo en la simplicidad del mensaje de Sofía, en la honestidad de sus palabras, había conmovido a todos en la sala. Sin querer, intercambiaron una mirada de mutua comprensión, una que decía más de lo que las palabras podían expresar. Cuando la sesión terminó y los niños fueron liberados para una breve recepción en el patio, varios padres se acercaron a Isabel, ofreciéndole palabras amables y miradas de admiración. La historia de Sofía había conmovido a la comunidad de una manera que Isabel nunca esperó. «Su hija es increíble», dijo una madre que Isabel solo conocía de pasada. «¡Qué madurez! ¡Qué sabiduría!». «Gracias», respondió Isabel, todavía emocionada. Siempre ha sido así, encontrando la luz incluso en los momentos más oscuros. Javier permaneció a su lado durante toda la recepción, una presencia tranquila y tranquilizadora. Sus interacciones no pasaron desapercibidas. Sonrisas compartidas, cercanía natural, la forma en que parecían orbitar el uno alrededor del otro, incluso mientras hablaban con otras personas. Carmen Ruiz se acercó, sosteniendo las 2 fiambreras de Sofía. «Me pidió que guardara ambas», explicó la profesora. Dijo que ambas son importantes para su historia. La mujer dudó antes de añadir. «En mis 20 años de enseñanza he visto a muchos niños pasar por dificultades, pero muy pocos tienen la capacidad de Sofía para convertir la adversidad en algo hermoso». Isabel asintió, sin palabras de orgullo. Miró por encima del hombro buscando a Sofía y la vio en el centro del patio, rodeada de compañeros de clase, probablemente compartiendo más sobre su restaurante. Incluso desde la distancia, Isabel podía ver el brillo en sus ojos, la confianza en sus gestos. «Creo que aprendo más de ella que ella de mí», comentó Isabel en voz baja. Javier, que se había unido a ellas, sonrió. «Estoy de acuerdo. Sofía tiene una sabiduría que la mayoría de los adultos nunca alcanzan». Carmen Ruiz les miró de uno a otro, con una pequeña sonrisa en los labios. «Hacéis una familia encantadora», dijo antes de pasar a saludar a otros padres. La palabra familia quedó flotando en el aire entre ellos. Ninguno de los dos habló de ello, pero ambos sintieron su peso, su promesa, su verdad aún por expresar plenamente. De vuelta a casa en coche, con Sofía dormida en el asiento trasero después de la emoción del día, Isabel y Javier hablaban en voz baja. «¿Te gustaría cenar con nosotras esta noche?», preguntó Isabel. «Sofía mencionó que quiere cocinar algo especial para celebrar su presentación». «Me encantaría», respondió Javier. «Tengo que pasar por mi apartamento a coger unos documentos,
pero puedo estar en tu casa en 1 hora. Cuando llegaron al apartamento, Sofía se despertó llena de energía después de su rápida siesta. Al descubrir que Javier volvería para la cena, insistió en hacer algo especial. «Quiero hacer macarrones con queso». «¿Puedo, mamá? Es súper fácil». «Solo tienes que ayudarme con el fuego», dijo Sofía, quitándose ya el uniforme del colegio y poniéndose ropa informal. Isabel aceptó, encantada por el entusiasmo de su hija. Pasaron la siguiente hora en la cocina preparando una comida sencilla con amor. Lucía, despierta de su propia siesta, se sentó en su trona, ayudando removiendo su propio cuenco de ingredientes de juguete. Cuando llegó Javier, fue recibido por el acogedor olor a comida casera y el sonido de las risas que provenían de la cocina. Se detuvo en la entrada, observando la escena doméstica. Isabel removiendo algo en el fuego, Sofía saltando a su lado, dando instrucciones. Lucía golpeando alegremente una cuchara en su pequeño cuenco. «¡Javier!», exclamó Sofía al verle. «Justo a tiempo, estamos haciendo macarrones con queso especiales para celebrar». Isabel miró por encima del hombro y sonrió, una sonrisa que calentó a Javier por dentro. «Espero que tengas hambre», bromeó. «Mucha», respondió él, entrando en la pequeña cocina. «¿Necesitáis que haga algo?» «Puedes poner la mesa», le indicó Sofía. «Pero tiene que ser elegante, como en un restaurante de verdad». Javier se tomó ese trabajo en serio, arreglando la sencilla mesa con el esmero de un maître en un restaurante de lujo. Encontró servilletas de tela en un armario y las dobló en formas elegantes, colocando los cubiertos ordenadamente. Sofía supervisaba con aprobación, indicándole de vez en cuando dónde colocar los vasos o cómo doblar las servilletas con más precisión. Cuando finalmente se sentaron a comer, la mesa estaba transformada, sencilla, pero especial. Unas pequeñas velas encontradas en un cajón iluminaban el centro, y cada puesto estaba cuidadosamente arreglado. «Bienvenidos al restaurante de Sofía», anunció formalmente la niña, asumiendo el papel de anfitriona. «El plato de esta noche son macarrones con queso especiales hechos por la chef y su ayudante». Isabel sonrió a Javier al otro lado de la mesa, sus ojos brillando a la luz de las velas. Había una intimidad reconfortante en ese momento, una sensación de pertenencia que ambos sentían, pero que aún no habían nombrado. Sofía sirvió los macarrones con queso con la intensa concentración de una chef profesional, asegurándose de que cada plato recibiera la misma cantidad y cubriéndolos con perejil recién picado. «Para que se vea bonito, como en los programas de cocina», explicó. «Antes de comer, quiero hacer un brindis», dijo Javier, levantando su vaso de agua. «Por la mejor presentación que he visto nunca y por la chef con más talento que conozco». Sofía se sonrojó felizmente, levantando su propio vaso. «Y por el mejor cliente de mi restaurante», completó Isabel el brindis. «Por la familia». La simple palabra resonó alrededor de la mesa, cargada de significado. La mirada que Isabel y Javier intercambiaron confirmó un entendimiento silencioso, una promesa no dicha. La comida fue animada, con Sofía contando sus momentos favoritos de la presentación, Lucía interviniendo ocasionalmente con palabras a medio formar, e Isabel y Javier intercambiando historias sobre sus días. Para un observador externo, parecían una familia normal cualquiera, compartiendo una comida, riendo juntos, creando recuerdos. Y en muchos sentidos, eso era exactamente en lo que se habían convertido. Después de la cena, mientras Sofía insistía en mostrarle a Javier su último dibujo en el dormitorio, Isabel empezó a recoger la mesa. A través de la puerta abierta, observó a Javier sentado pacientemente en el suelo, admirando las obras de arte de Sofía mientras ella le explicaba cada detalle. La escena era tan natural, tan correcta, que Isabel sintió un calor extenderse por su pecho. De la adversidad, algo hermoso había echado raíces. No solo seguridad financiera o comodidad material, sino un vínculo humano profundo y significativo. Cuando Javier finalmente se despidió tarde esa noche, hubo un momento en la puerta, solo un breve instante, en el que todo pareció posible. Isabel sintió que su mirada se detenía en sus labios, vio su ligera inclinación hacia adelante, luego su respetuosa y vacilante retirada. «Gracias por la cena», dijo en voz baja.
Estuvo perfecta. Cualquier cosa hecha con amor sabe bien, respondió Isabel, haciéndose eco de las palabras de Sofía en su presentación. Javier sonrió, entendiendo la referencia. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, afirmó ella. Después de cerrar la puerta, Isabel volvió a la cocina para terminar de limpiar. Sobre la mesa encontró la servilleta que Javier había usado, doblada cuidadosamente en forma de corazón. Debajo, una nota garabateada a toda prisa que decía: «La comida es amor. La familia es fuerza. Gracias por dejarme ser parte de ella». Isabel guardó la nota en un cajón de la cocina junto con los otros pequeños tesoros que coleccionaba. Los dibujos de Sofía, los primeros garabatos de Lucía, y ahora este trozo de papel que simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva posibilidad, un futuro que antes se consideraba imposible. Cosas simples, pequeñas cosas, notas en las fiambreras, cenas familiares, miradas intercambiadas a la luz de las velas, cosas simples que resultan ser las más fuertes de todas. Los cielos de primavera eran de un azul claro y brillante cuando Javier aparcó su coche frente al colegio. La sombra de un árbol en flor protegía el vehículo del sol de primera hora de la tarde. Miró su reloj. Llegaba 10 minutos antes de la hora de salida. Había llegado antes a propósito para tener unos momentos para pensar. En los últimos meses, este modesto colegio se había convertido en un lugar especial en su vida. Fue donde todo comenzó, donde conoció a Sofía y su pequeño restaurante imaginario. En cierto modo, fue donde él mismo había renacido. Javier sonrió al ver cómo había cambiado su rutina. Antes, sus días estaban llenos de reuniones interminables, decisiones corporativas basadas puramente en números y noches solitarias en su lujoso apartamento. Ahora su agenda incluía cenas los miércoles en casa de Isabel, recoger a Sofía del colegio los lunes y jueves, e incluso asistir a reuniones escolares. Su vida había adquirido un propósito más allá del apellido Torres, más allá del negocio familiar, más allá de acumular riqueza y poder. Isabel y sus hijas le habían mostrado un mundo donde los pequeños gestos tenían profundos significados, donde las conexiones humanas genuinas importaban más que los logros materiales. El sonido lejano del timbre del colegio rompió su ensimismamiento. Javier salió del coche y caminó hacia la puerta, uniéndose a los otros padres y tutores que esperaban allí. Algunos le saludaron calurosamente. Su presencia regular ya no levantaba cejas. Pronto, el patio del colegio se llenó de la vibrante energía de los niños que salían de las aulas. Javier buscó a Sofía entre el mar de uniformes iguales, localizándola finalmente cuando salía del edificio principal. Ella le vio de inmediato. Su rostro se abrió en una sonrisa radiante. Corrió hacia él con la mochila rebotando, su pelo oscuro en la misma trenza lateral ligeramente desordenada de siempre, un poco deshecha después de un día de clases. «Javier, has venido», exclamó, echándole los brazos al cuello con el abandono total que solo los niños logran. «Te lo prometí», respondió él, levantándola brevemente antes de bajarla. «¿Qué tal tu día?» Sofía se ajustó la mochila y cogió la mano de Javier con tanta naturalidad como si lo llevaran haciendo toda la vida. «Fue genial. Saqué una buena nota en el examen de mates y mi profesora usó mi dibujo para decorar nuestra puerta». Hizo una pausa como si de repente recordara algo importante. Y adivina qué más pasó. «¿Qué?», preguntó Javier, genuinamente curioso, mientras se dirigían hacia el coche. «Hoy compartí mi almuerzo con Mía. Nunca trae nada, así que le dije que podía quedarse con la mitad del mío, como hiciste tú conmigo una vez». Javier sintió que se le oprimía el pecho. Se detuvo a medio paso, contemplando a esta diminuta niña, cuyo corazón parecía más grande que todo su cuerpo. La sencillez de su gesto, su generosidad espontánea, la forma natural en que Sofía convertía su propio pasado difícil en empatía. Todo ello le conmovió profundamente. «Eso fue muy amable por tu parte, Sofía», dijo, con la voz ligeramente ahogada. Sofía se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Mía es maja, y el bocadillo de mi mamá estaba demasiado bueno como para no compartirlo. Tenía queso fundido y todo.
Mientras continuaban hacia el coche, Javier echó un vistazo al patio del colegio. Sus ojos recién conscientes notaron detalles que antes podría haber pasado por alto. Una niña escondiendo rápidamente una fiambrera vacía para que sus amigas no la vieran. Un niño sentado solo, fingiendo no tener hambre. Otro niño mirando con tristeza cómo sus compañeros comían. ¿Cuántas Sofías más había allí? ¿Cuántas otras fiambreras vacías, cuántos restaurantes imaginarios se abrían cada día en ese patio? En el coche, Sofía charlaba felizmente sobre el colegio, sobre Mía, sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Javier escuchaba, respondía, hacía preguntas, pero parte de su mente corría en otra dirección. Una idea se estaba formando, volviéndose más concreta con cada manzana que pasaban. Cuando llegaron frente al edificio de Isabel, Javier tomó una decisión impulsiva. «Sofía, ¿te importaría si volviéramos al colegio un momento? Se me olvidó hablar de algo importante con la directora». Sofía aceptó de inmediato, siempre dispuesta a una pequeña aventura. «Puedo enseñarte mi nuevo dibujo en la puerta de la clase». De vuelta en el colegio, el patio estaba casi vacío. Solo unos pocos niños se quedaban para actividades extraescolares o esperaban a que los recogieran. Javier cogió la mano de Sofía mientras entraban en el edificio. «¿Puedes ir a enseñarme tu dibujo después de que hable con la directora? Vale, te prometo que no tardaré mucho». Sofía asintió y salió corriendo por el pasillo hacia su aula, conociendo la ruta de memoria. Javier se dirigió al despacho de la directora con una nueva resolución en su paso. La secretaria le reconoció y tras una breve llamada le dijo que la directora podía recibirle. Javier fue conducido al familiar despacho donde Elena Vargas, la directora, le saludó calurosamente. «Señor Torres, qué agradable sorpresa». «Está bien, Sofía». «Está genial», respondió Javier, tomando asiento. «En realidad, estoy aquí por algo que la involucra a ella y a todo el colegio». La directora se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando interés. Javier organizó sus pensamientos, queriendo expresar exactamente lo que sentía. «Hoy, Sofía me ha contado que ha compartido su almuerzo con una compañera que no tenía comida. Me ha recordado a cuando yo compartí comida con ella hace unos meses. Y me ha hecho pensar». Javier hizo una pausa, mirando a la directora a los ojos. ¿Cuántos niños de este colegio vienen sin almuerzo? ¿Cuántos sienten hambre o vergüenza durante el recreo? La expresión de la directora Vargas se volvió más seria. «Más de los que nos gustaría admitir, señor Torres. Tenemos algunos programas de ayuda, pero los recursos son limitados, y para muchas familias hay un estigma en torno a pedir ayuda que es tan doloroso como el propio hambre». Javier asintió, comprendiendo perfectamente. Había visto ese orgullo digno en Isabel cuando la conoció por primera vez, negándose a mostrar el alcance de sus luchas. «Por eso estoy aquí. Quiero ayudar. Vamos a proporcionar comida a todos los niños a partir de ahora. Nadie debería sentirse avergonzado por no tener un almuerzo, y nadie debería pasar hambre». La directora le miró fijamente por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de oír. «Señor Torres, está hablando de un programa completo de comidas. Desayuno y almuerzo para cada niño. Todos los días», terminó Javier. «Sin distinciones, sin necesidad de señalar quién puede o no puede pagarlo. Comida buena y nutritiva para todos». Elena Vargas se ajustó las gafas, visiblemente conmovida. «Eso sería extraordinario. ¿Pero el coste?» «Supermercados Torres lo proporcionará todo», dijo Javier con firmeza. «Comida fresca, nutritiva y variada. Podemos empezar la semana que viene si está de acuerdo». La idea había surgido impulsivamente, pero cuanto más hablaba Javier, más convencido estaba de que era lo correcto. Era una forma tangible de convertir su propio camino hacia la redención en algo más grande, algo que impactaría no solo a Sofía, sino a docenas de otros niños. La directora Vargas todavía parecía estar asimilando la propuesta. «Es muy generoso, señor Torres. Necesitaríamos la aprobación del consejo escolar, pero estoy segura...» «Déjeme eso a mí», interrumpió Javier suavemente. «Prepararé una propuesta formal con todos los detalles necesarios.
Tengo contactos en el consejo que pueden ayudar a acelerar el proceso. Elena Vargas le estudió por un momento como si viera algo nuevo en su rostro. ¿Por qué hace esto, señor Torres? La pregunta era simple pero profunda. Javier pensó en la fiambrera vacía de Sofía, en su sonrisa mientras servía comida imaginaria, en su generosidad al compartir con Mía. Pensó en Isabel luchando por mantener su dignidad en los peores momentos. Porque aprendí que a veces las cosas que parecen pequeñas, un almuerzo, una nota en una fiambrera, pueden significarlo todo para alguien, y porque puedo marcar la diferencia. La directora Vargas se estiró por encima del escritorio y le estrechó la mano a Javier. No tiene ni idea de lo que esto significa para ellos, para nosotros. Javier sonrió, esta vez sin culpa, sino con propósito. La semana siguiente fue intensa. Javier reunió a un equipo en Supermercados Torres para desarrollar el programa. Se consultó a nutricionistas, se contactó con proveedores, se redactaron contratos. Isabel se convirtió en una consultora inestimable, ofreciendo ideas prácticas y una profunda comprensión de las necesidades de la comunidad. Javier presentó personalmente la propuesta al consejo escolar, aprovechando toda su influencia y poder de persuasión. Se sorprendió al descubrir que cuando la causa era genuina, su perspicacia para los negocios se volvía aún más eficaz. El lunes siguiente, el programa Almuerzo para Todos se lanzó oficialmente. Se instaló una pequeña cocina en el recinto escolar, equipada con electrodomésticos donados por Supermercados Torres. Se contrató a 2 empleados específicamente para preparar comidas frescas cada mañana. 3 días después, Javier regresó al colegio para entregar suministros adicionales. Había prometido libros para la biblioteca, material de arte, equipamiento deportivo que complementaban el programa de comidas. Había insistido en que el proyecto fuera integral, abordando no solo el hambre física, sino también el hambre de conocimiento, expresión y experiencias. Al entrar en el patio del colegio, fue recibido por una vista conmovedora. Los niños estaban esparcidos por todas partes, todos disfrutando de las mismas comidas saludables. Sin separación, sin estigma, las risas llenaban el aire y había una nueva atmósfera, más ligera, más feliz. En cuanto Sofía le vio, corrió hacia él, con el rostro radiante como siempre. «Javier, hoy el colegio ha dado el almuerzo a todo el mundo», exclamó señalando con entusiasmo el patio. «Ahora nadie se siente avergonzado. Mía ha sonreído». Javier se arrodilló para estar a su altura, sintiendo una ola de emoción que no intentó ocultar. Sofía le rodeó el cuello con los brazos en un abrazo espontáneo. «Eres mi mejor amigo», dijo en voz baja con la pura sinceridad que solo los niños poseen. Javier le devolvió el abrazo, sintiendo esas simples palabras resonar en su interior, llegando a lugares que no sabía que existían. «Y tú eres una de las personas más importantes que he conocido», respondió con la misma sinceridad. Cuando Sofía volvió a jugar con sus amigas, prometiendo enseñarle a Javier su nuevo dibujo antes de irse, él continuó hacia el despacho de la directora para dejar los suministros extra. Por el camino, pasó junto a un tablón de anuncios recién instalado en el pasillo principal. Proyecto Almuerzo para Todos. ¿Qué significa para mí?, rezaba el título. Debajo, docenas de dibujos de colores hechos por los alumnos. Uno en particular, colocado en el centro del tablón, atrajo inmediatamente su atención. Mostraba a una niña pequeña con una trenza de pie junto a un hombre alto que sostenía una fiambrera, rodeados de niños sonrientes. En la esquina del papel, con letra infantil y torcida, estaba escrito: «Gracias, Javier». El dibujo era simple, hecho con la técnica limitada de un niño, pero transmitía una emoción y una gratitud que conmovieron profundamente a Javier. Se quedó allí, simplemente contemplándolo, absorbiendo el significado de esta pequeña muestra de agradecimiento. Una mano suave le tocó el hombro. Javier se giró para ver a Isabel a su lado, sonriendo, esa sonrisa que se había convertido en un ancla en su vida. «La directora me llamó después de que te fueras ayer.
Pedí unas horas libres hoy para ver el programa en acción, explicó. Esto es increíble, Javier. Lo que has hecho. No tengo palabras. Javier volvió a mirar el tablón, los rostros alegres dibujados por los niños. No lo hice solo. La idea pudo ser mía, pero la inspiración se giró hacia Isabel. La inspiración vino de vosotras. Permanecieron uno al lado del otro en silencio, contemplando los dibujos. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Se habían convertido en parte de la vida del otro de formas que ninguno de los dos podría haber imaginado aquel primer día con una fiambrera vacía. Silenciosamente, honestamente, quizá para siempre. Al otro lado del pasillo, Sofía les observaba con una sonrisa cómplice, como si fuera consciente de un secreto que los adultos apenas estaban descubriendo. En su mochila guardaba la nota que su madre había puesto en su fiambrera esa mañana. Hoy tenemos algo y lo compartirás, pero solo comparte el almuerzo. El amor es todo tuyo. Pero Sofía sabía la verdad. El amor nunca disminuye cuando se comparte, como el almuerzo que había compartido con Mía o la comida que ahora se daba a todos. El amor solo crece cuando se ofrece libremente. Mañana habría más. Y hoy también había más. Si esta historia ha llegado a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un like porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.